Muy buenas noches, hermanos, amigos y amigas. Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Y aquí nosotros, los hermanos César Tuñón y el hermano Reinaldo Gaskin, tenemos el gusto y el placer de compartir con ustedes este estudio en la noche de hoy. Estudio bíblico que está específicamente centrado en la pregunta número 48 del Catecismo Mayor, que reza de la siguiente manera: ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Y la respuesta: Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente, y a luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás y las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. Entonces, antes de proseguir con el estudio, queremos invocar al Señor para que nos dirija pues en este tiempo. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti. Oh Dios bendito, adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te damos las infinitas gracias. Dios, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Gracias, bendito Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu bendita misericordia. Ayúdanos a entender cada una de estas palabras, cada una de estas preguntas que tienen que ver cómo se humilló Cristo a sí mismo, que son las obras del mediador, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, como les había dicho, hermanos, esta pregunta número 48 dice que cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida. Y la respuesta: Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente, y a luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás y las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. Bien, esta respuesta que nos da a la pregunta número 48 está dividida en 5 partes que explican la respuesta de manera más concisa. Una parte, la primera, tiene que ver con que Cristo nació bajo la ley, y es lo que dice que Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley. Cristo nació bajo la ley. La segunda parte que explica esta pregunta
es que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y en la respuesta dice que la ley, la cual cumplió perfectamente. La tercera parte dice que Cristo luchó con las indignidades del mundo, indignidades. Y en la respuesta precisamente se habla de que, y al luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás también, que es la cuarta parte que nos habla que Cristo luchó con las tentaciones de Satanás. Y la última parte, Cristo luchó con las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. Entonces, mis estimados hermanos, vemos ahí estas 5 partes que son también a su vez las referencias bíblicas que vamos a tomar en consideración para ir desarrollando el estudio e ir entendiendo a la luz de la palabra la respuesta a esta pregunta tan interesante: ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Y es curiosa esta pregunta porque la pregunta que sigue posteriormente, la próxima semana, habla de cómo se humilló Cristo a sí mismo en su muerte. Y la pregunta que vimos la semana pasada es cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento, que son las partes de una pregunta anterior que decía que cómo, en qué consistía el estado de humillación de Cristo. Entonces, vayamos a la primera referencia bíblica que nos dice que Cristo nació bajo la ley. Y esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4, que dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley. Esto es interesante porque la semana pasada este mismo pasaje nos hablaba acerca de un aspecto que tenía que ver con la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo. Bueno, en este pasaje, en la segunda parte, se nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. Y nacido bajo la ley. Por lo tanto, eso es lo que dice el pasaje. Cristo nació bajo la ley. Bajo la ley la ley moral y toda la serie de regulaciones que el pueblo de Israel tenía, que regían la conducta del hombre. La segunda referencia bíblica es la que dice que Cristo cumplió perfectamente la ley. No solo nació bajo la ley, sino la cumplió perfectamente. En Mateo capítulo 5, 17, Mateo 5, 17, la palabra del Señor nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17, y Romanos 5, 18. Romanos 5, 18, que nos dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es interesante también lo que este texto, versículo 18 del capítulo 5 dice, que como por la transgresión de uno vino la condenación, se refiere a Adán.
Y la condenación vino ¿a quién? A todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, en los términos de la misma manera, por la justicia de uno, como en lo que dice Mateo, que él no vino a abrogar, sino a cumplir, precisamente nos habla de que Cristo cumplió perfectamente la ley. No vino a desobedecerla, sino que vino a obedecerla de manera perfecta. Y por esa obediencia es que nos trajo justificación de vida a los hombres, a los que Él ha escogido para salvación. La tercera referencia que habla que Cristo luchó con las indignidades del mundo. La palabra indignidad es una palabra contraria pues a dignidad, ¿verdad? Entonces, en Salmos capítulo 22, el Salmo 22, versículo 6, se nos dice a continuación: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto dicho en el Salmo en alusión al Mesías. Muchas características se dicen del Mesías, y en este versículo 6 precisamente se habla de estas indignidades, que oprobio de los hombres, despreciado de los hombres, despreciado del pueblo. Cristo tuvo que luchar con esa oposición, ese desprecio que su propio pueblo le dio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le detestaron, le rechazaron. En Hebreos capítulo 12 también, que tenemos como base bíblica para esta referencia, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué palabra nos indica esa lucha contra las indignidades del mundo? Bueno, que sufrió la cruz, que menospreció el oprobio. El versículo 3 nos dice que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, sufrió la cruz, menospreció el oprobio que se le endilgó, que se le dio, y también sufrió contradicción de pecadores. Tuvo que luchar con la indignidad del mundo. El mundo no le ofreció ninguna dignidad. Lo que le ofreció fue indignidad. La cuarta referencia que dice: Cristo luchó con las tentaciones de Satanás. Cristo luchó con las tentaciones de Satanás. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 12, este pasaje que habla sobre la tentación de nuestro Señor Jesucristo, tentación que intentó Satanás, pero que fracasó, leemos lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vemos aquí los tres intentos de tentación que Jesús hizo, y lo tentó precisamente con debilidades de su carne, le tentó con hambre, le tentó con que tenía que adorarle, y le tentó también con que se tirara del pináculo del templo. Tentaciones que a cualquiera de nosotros posiblemente hubiésemos caído en una de las tres o en las tres. Pero Cristo luchó con eso, y no solamente luchó, que se enfrentó a eso, sino que vemos que la venció. En el capítulo 4, versículo 15 de Mateo, en el capítulo 4, versículo 13, perdón, de Lucas, Lucas 4:13, dice lo siguiente. Lucas 4:13. Lucas 4:13, ¿sí? Dice así. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, esto precisamente es el versículo posterior a toda la narración de la tentación, que es paralela a la de Mateo, y concluye que habiendo acabado toda la tentación, el diablo se apartó de él. Eso quiere decir que Jesús venció. Ahora, si venció, ¿en dónde está la humillación? Bueno, la humillación está en que él tenía que estar en la carne para poder sufrir esas tentaciones con las que tuvo que luchar. Tuvo que estar humillado en la carne para poder luchar con las indignidades del mundo. Tuvo que estar en la carne para poder cumplir perfectamente la ley de Dios. Si estuviese en su estado pleno, divino, créanme que Jesús cumple la ley de Dios, si la ley salió de él. Pero era en el estado humano donde se iba a probar eso. Y precisamente él sufrió esa humillación, esa condición humana fue la humillación que sufrió Cristo en esta vida. Y también la humillación de haber tenido que nacer y bajo la ley. Tuvo que haber nacido como un hombre. Esa fue la más grande humillación. Estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa se aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, dice el mismo texto de Filipenses capítulo 2 respecto a esto. Hermano Reinaldo, no sé si usted tiene algún comentario, algún aporte respecto a este estudio pues en esta noche. Estas tentaciones tocaron en la carne, el hambre, pero también la soberbia, que es parte del ser humano. Si se hubiera expresado, si hubiera caído anteriormente y poner en duda que estaba como hijo legítimo de Dios y Satanás hubiera ganado la batalla. Así es, y no hubiese podido
definitivamente que darse esa salvación tan grande, ¿verdad? Es lo que vamos a ver eh, y lo que vimos cuando leímos los textos, sobre todo en hebreo y demás, respecto a eso. Bien, vayamos entonces a al comentario, a las preguntas del comentario. Estas preguntas que con sus respectivas respuestas, mis estimados hermanos, nos abren mucha luz respecto a esta respuesta que tenemos en esta pregunta. Y también hay que poner en su justa medida que estos comentarios, bueno, la hizo un reputado teólogo reformado de origen holandés llamado Johannes Gerardus Vos. Dice la primera pregunta: ¿por qué era necesario que nuestro Salvador se sujetara a la ley de Dios? Pregunta interesante porque estamos viendo precisamente eso, cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida. Y la respuesta a esta pregunta, ¿por qué era necesario que Cristo, nuestro Salvador, se sujetara a la ley de Dios? Es esta. Era necesario que nuestro Salvador se sujetara a la ley de Dios con el fin de cumplirla como nuestro representante. He ahí la necesidad, la importancia, lo que Jesús iba a lograr cumpliendo la ley, la iba a cumplir para todos nosotros de manera posteriormente. Es decir, se iba a aplicar. ¿Por qué? Porque como representante de sus elegidos lo hizo, obedeciendo perfectamente la voluntad de Dios, en lo cual Adán en el pacto de obras fracasó. Cristo, el segundo Adán, debía lograr dicha obediencia para que su justicia pudiera aplicarse a nuestra cuenta. Y precisamente, ¿cuál es el texto que leímos que dice eso? Romanos 5:18. Voy a leerlo rapidito. Romanos 5:18. Precisamente dice exactamente esto. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, este es el Adán que fracasó, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. Esta es la obediencia o el cumplimiento como nuestro representante que hizo Cristo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí lo tenemos, hermano. Por lo tanto, era más que necesario, era indispensable. Segunda pregunta: ¿cómo se sujetó nuestro Salvador a la ley de Dios? Bien, ya que la cumplió, ya que era necesario que se sujetara, ¿cómo se sujetó? ¿Cómo se sujetó nuestro Salvador a la ley de Dios? Y la respuesta dice, nuestro Salvador se sujetó a la ley de Dios cuando se hizo hombre por voluntad propia, de acuerdo a los términos estipulados en el pacto de gracia entre Él y el Padre en la eternidad antes de la creación del mundo. Vuelvo y leo la respuesta. Nuestro Salvador se sujetó a la ley de Dios cuando se hizo hombre por voluntad. La única manera que Dios, nuestro Salvador, pudiera hacer esta representación a favor nuestro fue cuando se hizo hombre por voluntad propia, de acuerdo a los términos estipulados en el pacto de gracia entre Él y el Padre en la eternidad antes de la creación del mundo. Hermano Reinaldo, ¿tiene algún comentario respecto a esta segunda pregunta y su respuesta? Si Cristo ya sabía que Él
es Dios desde la eternidad. Él vino a cumplir esa misión y cumplirla al cabo de la letra. Ok, muy bien, hermano. Algo que a mí no me va a dejar de sorprender de todo esto, hermanos, y a los que escuchan, porque creo que puede haber dentro de los que escuchan algunos oyentes que no sean reformados o que no tengan tradición reformada o que no se congreguen en una iglesia reformada, etc. Tener estudios con documentos como estos, con base bíblica y referencia bíblica, y con aportes posteriores como comentarios teológicos, hechos también a base de pregunta y respuesta, nos habla de la importancia de la confesionalidad. Si usted no es reformado de una de los grupos que son portavoces, representantes de la reforma, usted esto de la confesionalidad le va a saber a nada, no va a tener sentido. Pero precisamente cuando hablamos de confesiones, hablamos de documentos como confesiones mismas, catecismos, credos, etcétera, que nos desarrollan de manera teológica y clara también, porque se hace con esa intención, hacer clara la revelación de Dios. Eh, Esto pues, como dije, ayuda al entendimiento de la palabra, y no solamente al entendimiento, sino también a la práctica posterior y al crecimiento del individuo. Así que yo insto, y lo hago a título personal, a nombre de los hermanos de Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá, adopte el confesionalismo. Estudie la Biblia, sí, y estúdiela de manera personal, diaria y regularmente, pero también apóyese de todos esos documentos que la Iglesia del Señor a través de la historia ha guardado y que son la hermenéutica del cristiano, es decir, la interpretación de los textos bíblicos del cristiano. Muchos que no son confesionales, y con esto termino este paréntesis que estoy haciendo, muchos de los no confesionales, por no decir todos, mis estimados, son los que al leer la Biblia no toman, no toman ninguna herencia teológica y al final terminan interpretando cualquier disparate. ¿Por qué? Porque no respetan precisamente todo lo que la iglesia ha creído de manera sana y fiel a través de esto. Pero bueno, seguimos acá. El estudio de hoy no es de hablar tanto de las confesiones. Para eso pudiésemos desarrollar en algún momento, hermano Reinaldo, algún tema relacionado a eso. Bien, pregunta número 3. Dice, ¿a qué ley se sujetó nuestro Salvador? Y la respuesta, se sujetó a toda la ley de Dios, tanto la moral como la ceremonial. Es decir, si nos vamos a la Biblia, todo el Pentateuco, con su respectiva parte moral, como la ceremonial, la que tenía que ver con los ritos de adoración al Señor y demás, a toda esa ley, Cristo se sujetó. Y un comentario mío personal, y dio ejemplo. O sea, dio ejemplo no que pudiésemos nosotros de alguna manera cumplir la ley a satisfacción, no, sino que dio ejemplo que Él es nuestro perfecto Salvador, precisamente con eso. Y lo demostró en su estado de humillación. Sí, eso se le llama la obediencia activa de Cristo.
Muy bien, así es. La obediencia activa. Eso quiere decir que también hubo una obediencia pasiva, ¿verdad? Ok, muy bien. Oiga, mire todo lo que uno aprende con este catecismo, estimado hermano y oyentes. Bien, cuarta pregunta. ¿Cómo cumplió Cristo la ley de Dios? Y la respuesta, Cristo cumplió la ley de Dios perfectamente. Su obediencia a la ley fue positiva y negativa. Nunca quebrantó ninguno de los mandamientos de la ley y cumplió con todos los requisitos de la ley. Muy bien. De manera correcta, la pregunta misma aclara la terminología. ¿Por qué? Porque dice que Cristo cumplió la ley de Dios perfectamente y que esa manera perfecta de cumplir la ley fue positiva y negativa. Quizás la palabra negativa pueda estremecernos y hacer que estemos en alerta. Bueno, cuando se refiere a obediencia positiva, es que nunca quebrantó los mandamientos de la ley, a lo que el hermano Reinaldo anteriormente dijo, obediencia activa. Y la obediencia negativa, perdón, nunca quebrantó ninguno de los mandamientos de la ley. Esa sería, sí, o sea, la obediencia positiva. Y cumplió con todos los requisitos de la ley. Es decir, al no quebrantarlos, los cumplió todos. Positiva y negativamente. La cumplió de manera perfecta. Quinta pregunta. ¿Por qué la sumisión de Cristo a la ley está relacionada a su humillación? ¿Por qué la sumisión de Cristo a la ley? Estamos viendo que Él se sujetó a la ley de manera perfecta y que era necesario. Bueno, ¿por qué la sumisión de Cristo a la ley está relacionada a su humillación? Y la respuesta es, porque al ser Dios, por naturaleza, estaba por encima de la ley. Por naturaleza, no estaba bajo la ley, más bien era el autor de la ley. Al hacerse hombre, dejó a un lado su gloria celestial y tomó la forma de un siervo bajo la ley. Y esto es importantísimo también. ¿Por qué? Porque es que demostró él que bajo su humillación, él fue capaz de cumplir la ley a satisfacción de manera perfecta. Estando en la condición de Dios, en forma de Dios, él estaba por encima de la ley y no iba a cometer ningún error porque la ley salió de él. La ley es el estándar de Dios. Pero al hacerse hombre, es decir, al humillarse, como quien dice, iba a ponerse a prueba realmente esa verdadera sumisión y ese cumplimiento perfecto. Y ahí entonces lo logró en forma de siervo, no con su gloria celestial. Hermano Reinaldo, iba a decir algo para la próxima pregunta. Muy bien, la próxima pregunta dice, ¿por qué las indignidades del mundo eran humillantes para nuestro Salvador? ¿Por qué las indignidades del mundo eran humillantes para nuestro Salvador? Y la respuesta, porque las indignidades del mundo eran contrarias a su naturaleza santa, al igual que la paz, el orden y la reverencia del cielo de donde había venido. Ok, las indignidades del mundo que leímos en los textos de los Salmos y de Hebreos, que son con las cosas con las que él luchó, oprobio, etcétera, eran contrarias a su naturaleza santa. De hecho, si nosotros consideramos que Dios debe ser sujeto a oprobio, no tiene por qué
estar sujeto a oprobio. Él no es digno de oprobio. Que sea objeto en su condición divina a ser menospreciado o rechazado, no. El que rechaza a Dios está en serios problemas. Sin embargo, estas indignidades que se le dieron en este estado de humillación fueron humillantes, obviamente, valga la redundancia, para nuestro Salvador. Sí, hermano Reinaldo. Sí, lo que iba a decir en el comentario es que cuando en su condición anterior ah, de su encarnación, él, él es Dios. Dios no sufre, Dios no tiene hambre, Dios no llora, Dios no se cansa, pero en su condición humana, él se cansó, tuvo hambre, experimentó toda clase de traiciones, murió. Pero eso fue en su condición humana. Si Dios, ah, si Dios muere, el universo se acaba. Pero Cristo sigue Dios, aunque su cuerpo humano murió. Es parte de la humillación que tuvo que pasar Jesús como hombre, como todos nosotros. Hermano, eso que usted acaba de decir respecto a la muerte, es cierto que si se diese la posibilidad, que sabemos que es bien, que es imposible, no iba a decir dije remota, es imposible, que Dios muriese, entonces es como usted dice, ¿no? Ese sería el fin del universo, porque muere Él y se va el universo, toda su creación con Él. Pero en el caso de su humanación, saber que Él tenía que morir, siendo Él el Dios eterno, o sea, esa encarnación que Él sufrió y el saber que iba a llegar un momento en que iba a terminar de existir en esa humanación, fue también algo humillante. En verdad, nunca, hermano, lo había visto de esa manera, así que le agradezco a usted por ese destello de luz que me ha, que me ha dado en este momento interesante. Y miren, yo creo que vuelvo y hago el comercial acá. Cuando uno estudia los catecismos, uno estudia las confesiones, después de una sesión de estudio en la iglesia con un grupo de hermanos, etcétera, a través de Facebook, etcétera, uno debe posteriormente repasarlo, porque es en el repaso, en la profundización, donde uno entonces se sumerge más y más a las aguas profundas de la verdad, y entonces uno entra como en un estado de delicia, como que si estuviese en el Edén mismo, como que si estuviese en el mismo Edén, eh, en el mismo Edén, viendo precisamente estas verdades que si uno cree que las ha comprendido, se da cuenta que no las ha comprendido del todo, que todavía le falta más para comprender. Seguimos. Pregunta número 7 de comentario. ¿Por qué las tentaciones de Satanás, por qué las tentaciones de Satanás eran humillantes para nuestro Salvador? No solamente las indignidades, sino las tentaciones eran humillantes. Y la respuesta es, porque la tentación por parte de Satanás fue un insulto a su carácter santo. Satanás no solo es mentiroso y malvado, sino que también está en rebelión contra la autoridad de Dios. El Señor de la gloria soportó la presencia y tentación del rebelde más vil
de todo el universo. Hermanos, y hago aquí un detenimiento, déjenme buscar el Santiago. Santiago creo que es capítulo 2 si no recuerdo, no es capítulo 2 pero es el capítulo 1 en el versículo 13 que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bueno, ahora bien, ahora entendemos por qué fue un insulto. Porque Cristo, estando aún en su estado de humillación, seguía siendo Dios y seguía siendo santo, sin pecado, sin mancha, sin maldad. Que le estuvieran tentando para que pecara era un insulto, además de ser un atrevimiento, que fue creo que la única oportunidad que tuvo Satanás de tentar a Dios o de intentar tentar. Como bien dice esta respuesta de este comentario, el Señor de la Gloria soportó la presencia y la tentación del más rebelde y vil de todo el universo, del rebelde más vil de todo el universo, el diablo, Satanás. Un liso y atrevido, como decimos aquí en Panamá. Acercarse, atreverse a tentar al Señor y con eso lo ofende, lo insulta, porque la Biblia misma nos dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, Dios no tienta a nadie, así que usted no puede decir eso. Pero la segunda parte es la que nos dice, porque Dios no puede ser tentado. Usted sabe la razón por la cual Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Y por eso de no poder ser tentado es que eso fue un vil insulto, un vil atrevimiento de Satanás. Pregunta número 8. ¿En qué consistían las debilidades en su carne? Y la respuesta, perdón, la pregunta que no la hemos terminado de leer, dice, ¿en qué consistían las debilidades en su carne que nuestro Salvador soportó durante su vida en la tierra? Y la respuesta, estas debilidades fueron cansancio, hambre, sed, pobreza, no tenía dónde recostar su cabeza, fue reprochado y malentendido por sus familiares, entre otras. Entre otras. Además de que mintieron de él, se burlaron, y no solamente cuando lo apresaron lo ejecutan, clavándolo en una cruz, sino que antes de eso lo lastiman, poniéndolo a cargar esa pesada cruz, lo golpean, lo insultan, lo escupen, después que lo crucifican le dan a beber vinagre, lo atraviesan con lanza, etcétera, etcétera, y se burlan, ¿no? Diciéndole, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, pues, y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En esto pues consistían las debilidades en su carne. Y la pregunta número 9, que es la última pregunta de comentario, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud en vista de la manera en que nuestro Salvador se humilló a sí mismo durante su vida en la tierra? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aquí estamos hablando de nuestra respuesta en vista de la manera en que nuestro Salvador se humilló a sí mismo durante su vida en la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra obediencia, nuestro caminar posterior a considerar esto? Y la respuesta es la siguiente. A. Debemos llenarnos de la gratitud más profunda hacia aquel que soportó tales aflicciones y privaciones por nuestra causa. Llenarnos de gratitud. Tenemos que estar agradecidos. No crea que usted y yo nos merecemos todo esto. No lo merecemos.
Dios nos debió haber tirado a todos al infierno. Así que debemos tener una actitud, llenarnos de gratitud y gratitud más profunda hacia aquel que soportó tales aflicciones y privaciones por nuestra causa. B. Debemos resistir la tentación del desánimo y la esperanza y la desesperanza al enfrentar los problemas y las dificultades de nuestro peregrinaje terrenal, siempre recordando que nuestro Salvador, el Señor de la gloria, soportó problemas y dificultades mucho más penosas por el gran amor que nos dio. La otra actitud nuestra o respuesta ante esto es resistir la tentación y resistir la tentación del desánimo y la desesperanza al enfrentar los problemas y dificultades de nuestro peregrinaje terrenal. Hermanos, miren, yo quiero nada más ponerme a mí mismo de ejemplo, que muchas veces me lleno de desánimo y de desesperanza. Esto es lo que le llamamos en la actualidad depresión. Bueno, yo no quiero decir que soy maníaco depresivo, pero a veces me da la cosa. Con todo esto, con todo esto que el Señor se humilló a sí mismo en esta vida, nosotros debemos resistir esa tentación, resistirlo, porque Jesús en su estado de humillación venció por nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que caer en lo mismo. O sea, afligirnos como que si nadie hubiese afligido por nosotros ya. Y esto es algo muy regular dentro del caminar cristiano. Siendo salvos, habiendo recibido todas las bendiciones en los lugares celestiales, viene la dificultad, viene el problema y nos acongojamos, nos achicopalamos, nos ponemos a llorar, a chillar, a quejarnos, etcétera, etcétera. A veces hasta nos apartamos de la comunión de los santos y nos alejamos del Señor. Y sigue diciendo, siempre recordando que nuestro Salvador, el Señor de la gloria, soportó problemas y dificultades mucho más penosas por el gran amor que nos tiene. Mira, Pablo una vez decía que nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Así que no debemos creernos la gran cosa en ese aspecto de que, ay, que mira que yo he soportado mucho, no ha soportado nada, no ha soportado nada. El Señor soportó muchas cosas peores y las soportó por nosotros, para ejemplo de nosotros, para fortaleza de nosotros, para que nos llenemos de gratitud y para que resistamos la tentación. Leemos nuevamente la pregunta en consideración en esta sesión. Pregunta número 48. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Y la respuesta, Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente, y a luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás y las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. ¿Algún comentario extra, mi estimado? Mi estimada. Cristo sabía desde el principio lo que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra
pidió que esa copa saliera de sus manos, pero dijo que la voluntad del Padre debía cumplirse y lo hizo voluntariamente. Amén, amén. Bueno, amigos y amigas, este ha sido un estudio más del Catecismo Mayor de Westminster, en esta ocasión de la pregunta número 48.